Buenos días a todos. Les damos la bienvenida. Gracias por asistir a este webinar que forma parte de los cursos de formación continua, ¿no? En esta oportunidad le ha tocado al Comité de Nutrición y Metabolismo junto a nuestro representante, que es el doctor Luis Miguel Cande Ortiz, al cual le cedemos la palabra. Gracias, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenido a esta cuarta edición del programa de educación continua de la Sociedad Cruceña de Terapia Intensiva. En esta oportunidad, el Comité de Nutrición ha preparado un tema de mucho interés, lo cual es soporte nutricional en paciente obeso crítico, lo cual lo va a dar un invitado especial, el doctor Eduardo Lobatón, que es licenciado en nutrición y desempeñó el puesto de jefe de servicio en el periodo 2016-2019 de la clínica de Bakersfield Memorial Dignity Hospital en California, USA. Además, es nutricionista registrado en USA con certificado en soporte nutricional por el Consenso Nacional de Certificación en Soporte Nutricional de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Director del Centro de Educación Continua en Soporte Nutricional y Nutrición Clínica, además de ser miembro de la Sociedad Americana y Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Además tenemos invitados especiales como el doctor Rubén Casanova, médico intensivista y con temas de interés en la parte de nutrición en paciente crítico, y la doctora Vanessa Mercado, igual médico intensivista con temas de interés en nutrición en paciente crítico. Bienvenido, doctor Eduardo, un placer saludarlo. La sala es suya. Muchas gracias. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, perfecto. Perfecto. Pues ante todo agradecer la invitación de la Sociedad de Terapia Intensiva de Santa Cruz y también agradecimiento por considerarme en este evento académico. Pues el tema que hoy día voy a desarrollar es un tema de actualidad a propósito del COVID. Hemos visto pues cuán difícil es manejar un paciente obeso crítico. Declaro no tener conflictos de interés, recibir honorarios o representar alguna empresa vinculada al soporte nutricional o nutrición clínica. Los objetivos para la presente charla es revisar la prevalencia de obesidad y obesidad sarcopénica en pacientes críticos y el riesgo de mortalidad, revisar las alteraciones metabólicas en el paciente obeso crítico, revisar las principales estrategias para el soporte nutricional del paciente obeso crítico y finalmente revisar la estimación de requerimientos calórico-proteicos en paciente obeso crítico. Pues la obesidad es una pandemia y año a año vemos pues que los números se incrementan, eso no es novedad. Ya desde varias décadas atrás hemos visto que la carga de la obesidad a nivel mundial es bastante alta y eso también se ha trasladado a los hospitales donde vemos con mayor frecuencia pacientes obesos y también pacientes obesos mórbidos. La obesidad puede ser clasificada según el índice de masa corporal para aquellos individuos que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, y la obesidad mórbida para aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Inclusive, pues se habla también de la superobesidad para aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 50, y que es muy frecuente ya ver en las unidades de cuidados intensivos pacientes con superobesidad. La obesidad no solamente es una cuestión de peso, sino también todas las comorbilidades que acarrea. Por un lado, desequilibrio de hormonas sexuales, con gran riesgo de tumores dependientes de hormonas,
incremento de ácidos grasos libres, que es una de las características, y esto condiciona también a resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, todo esto conocido como síndrome metabólico. A su vez, estas condiciones pueden incrementar el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también pues hay un estrés mecánico por el peso que acarrean estos pacientes, la grasa, ¿no?, que está en todo el cuerpo y también está invadiendo los órganos, principalmente el aparato respiratorio, y de ahí vemos pues la dificultad para respirar, la apnea del sueño, problemas en las articulaciones, problemas de dolor a nivel de la espalda, todo esto generado por el mismo peso, y todo esto se traduce en un aumento de la mortalidad e incapacidad que tienen estos pacientes. La obesidad es un problema intrahospitalario. En los Estados Unidos aproximadamente el 43% de la población es obesa, y si se combina obesidad y sobrepeso representa más del 70% de la población. Esta epidemia también se observa en la población de pacientes críticos, donde además más del 25% son obesos y más del 7% ya tienen obesidad mórbida. Inclusive en la actualidad estos datos quizás estén aún más elevados. El síndrome metabólico con el cual llegan estos pacientes ya genera pues un desarrollo metabólico donde lo característico es una elevada presencia de ácidos grasos libres. Estos salen pues del tejido adiposo, van a la circulación, son captados a nivel del hígado y ahí son reciclados para formar nuevamente triglicéridos y glucosa. La glucosa pues difunde al resto de órganos, principalmente pues, órganos dependientes de glucosa, pero a nivel del músculo, debido a la resistencia a la insulina, esta glucosa pues no ingresa para ser utilizada como fuente de energía, y el músculo pues se convierte, depende básicamente de sus reservas de glucógeno. Por otro lado, estos ácidos grasos libres también pueden ingresar al músculo y pueden almacenarse y pueden generar lo que se conoce como botas intramusculares de grasa. A nivel pues de las arterias, también estos ácidos grasos libres pueden generar placas, generar pues o aumentar el riesgo de hipertensión, de hiperlipidemias, entre otros. El tejido adiposo actualmente se está considerando como un órgano secretor de sustancias conocidas como adipoquinas, que hay de diferentes, tienen diferentes funciones y son varias. Y en esta gráfica se compara a una persona con un tejido adiposo en estado magro, es decir, un tejido adiposo en cantidades normales, y el ambiente que se ve dentro de este tejido adiposo que está colindante con la masa muscular es de un ambiente, por así decirlo, de neutralidad desde el punto de vista de inflamación, eh, favoreciendo principalmente a un ambiente antiinflamatorio. El tejido adiposo está en conexión con la masa muscular, y en esta situación de ambiente antiinflamatorio no hay, digamos, una utilización de la masa muscular, ¿no? En cambio, en el paciente obeso existe todo lo contrario. Se generan estas adipoquinas y también mediadores inflamatorios, conocidos como citoquinas, principalmente factores de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1E, entre otros, los cuales van a generar esta acción proinflamatoria. Entonces, mientras en un paciente en condiciones normales, la relación entre el tejido adiposo y el músculo es de un ambiente antiinflamatorio, en el obeso, en cambio, el ambiente que se da es proinflamatorio,
Y estas adipoquinas y citoquinas tienen un efecto directo sobre la masa muscular, generando pues utilización de la masa muscular, movilización de aminoácidos de la masa muscular y a la larga generando desgaste de la misma. Durante la agresión, entonces, se generan varias cosas, varios cambios a nivel del metabolismo. Podemos ver a nivel del hígado, por ejemplo, que hay un aumento de la gluconeogénesis, es decir, la generación, el proceso para generar glucosa a partir de compuestos no glucídicos, sea pues ácidos grasos, sea aminoácidos. Hay un aumento de la glucogenólisis, es decir, utilización de la reserva de glucógeno. Todo esto para formar glucosa. Glucosa que no necesariamente va al músculo, porque en situación de agresión hay un cambio en las vías metabólicas, y esta vez esa glucosa que se genera va más bien a solventar las demandas del sistema inmunológico. Por otro lado, también a nivel de la mitocondria que tienen cada una de las células de nuestro cuerpo, se observa falla bioenergética, que tiene que ver en parte de manera indirecta con la insulinoresistencia que se observa, generando poco ingreso de glucosa a nivel de la mitocondria, y por otro lado también una caída en la cantidad de oxígeno, generando, pues, vuelvo a repetir, falla bioenergética, y con esto un aumento de especies oxidantes o radicales libres, de manera de que la mitocondria se convierte pues en un gran productor de estos oxidantes o radicales libres, los cuales, entre otras cosas, pueden generar más oxidación a nivel de los ácidos grasos libres que están en la circulación y que aumentan aún mucho más luego de la agresión en un paciente obeso. Entonces, por un lado, tenemos producción de estos radicales libres, aumento de la oxidación de los ácidos grasos libres. También estos radicales libres pueden favorecer la producción de más mediadores proinflamatorios, y con ello pues se genera más inflamación en esta situación. A nivel del tejido adiposo, ya les había comentado entonces la liberación de adipoquinas. Una de las principales o la que más influencia tiene sobre el músculo es la miostatina, la cual tiene un efecto a nivel del sistema proteasoma ubiquitina, favoreciendo la proteólisis, es decir, la degradación de la masa muscular para liberación de alanina y glutamina. De manera de que hay una interacción, una comunicación entre el tejido adiposo y el músculo, donde el más perjudicado pues es el músculo, además de todo el ambiente proinflamatorio que va nuevamente pues a exacerbar más el desgaste a nivel muscular. Entonces, esto es lo que sucede en un paciente obeso, ¿no? Independientemente de la condición con que llegue, si llega ya en un estado nutricional deficiente o no, esto es lo que va a suceder desde el punto de vista metabólico. Vuelvo a repetir, un ambiente proinflamatorio que va en prejuicio o en contra de el músculo. Paradójicamente a esto que hemos descrito, los pacientes obesos críticos sobreviven más que los no obesos. Eso es lo que estadísticamente se ha visto. Hablo de pacientes obesos en unidad de cuidados intensivos, por la razón que lleguen. Se ha observado que al compararlos con población normal, de peso normal, esos sobreviven más, y por otro lado también son los que más permanecen en la unidad de cuidados intensivos. La pregunta es por qué se da esta paradoja, ¿no? Algo también a destacar respecto de esta contradicción, que por un lado la obesidad en salud pública
pone en riesgo a la población a tener pues enfermedades, ¿no? Y que a través de estas enfermedades el riesgo de mortalidad aumente. Pero por otro lado, en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes obesos sobreviven más y están por más tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Se ha observado de que la mayor protección se da en el rango de pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30 a 35, o sea, esta protección aparente de la obesidad frente al evento crítico, pero luego ya con índice de masa corporal mayor a 40, el riesgo de mortalidad aumenta, ¿no? Entonces hay un rango de protección, de mayor protección, debido a la obesidad. Y esto es lo que se ha definido como paradoja de la obesidad, ¿no? ¿Cuál es la potencial explicación a esto? Desde el punto de vista nutricional, se ha mencionado de que estos pacientes obesos críticos tendrían suficientes reservas nutricionales para hacer frente a la inflamación y al estrés generado por la condición crítica. También, además de esta, digamos, hipótesis, ¿no? De la reserva fisiológica de los pacientes críticos, obesos críticos, está el hecho de que el paciente obeso crítico ya viene con cierto grado de inflamación, ¿no? Si es un paciente obeso enfermo crónico, ¿no? Digamos, paciente renal, paciente con problema cardíaco, problema pulmonar, paciente diabético, etcétera, ya es un paciente que viene con un grado de inflamación, en este caso inflamación crónica, y en esa condición de tener, entre comillas, un desgaste del sistema inmunológico por la condición previa, no tendría, digamos, ante un evento agudo, como por ejemplo una gran quemadura o un politrauma o una infección generalizada, no tendría la suficiente capacidad de respuesta inflamatoria, es decir, el grado de respuesta inflamatoria sería relativamente menor, y por eso, se explicaría el hecho de que, por un lado, la respuesta inflamatoria sería menor, por otro lado, la gran reserva que tiene, eso pudiese explicar la paradoja de la obesidad. Efectivamente, el paciente obeso tiene más reservas que el paciente no obeso y potencialmente en una situación de inanición, mientras que el no obeso puede subsistir de sus reservas hasta aproximadamente 65 días, el obeso tiene reservas suficientes para subsistir 270 días. O sea, desde el punto de vista de reservas, definitivamente que sí las tiene. Es importante también destacar de que a nivel de composición corporal, los obesos, y hablo de los obesos, digamos, normales, es decir, los obesos sanos, conforme aumenta el peso o conforme aumenta el índice de masa corporal, también aumenta la masa magra, ¿no? Como ven en la gráfica, lo que está sombreado como rojo, representa la masa magra que aumenta según el índice de masa corporal. Sobre todo, mucha atención en aquellos obesos jóvenes que potencialmente tienen más masa magra, inclusive que que aquellos pacientes normales para la misma edad. Entonces, esto también es algo a tomar en consideración cuando iniciamos la terapia nutricional. Conocer la edad del paciente, el nivel de actividad física que tenía y obviamente en qué condición está llegando a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si fue pues por un accidente de auto, ¿no? Y era un obeso joven, probablemente estamos hablando de un paciente que estaba en relativa actividad con gran masa muscular. Es diferente pues a un obeso adulto mayor, enfermo crónico, donde probablemente, a pesar de que es obeso, las reservas de masa grasa magra están disminuidas. Entonces,
Eso es por un lado. Por otro lado, también podemos tener el caso de que aún siendo relativamente jóvenes, ya los pacientes lleguen con algún grado de sarcopenia, es decir, con algún grado de desgaste de la masa muscular. Y la obesidad sarcopénica se puede generar en dos situaciones. Por un lado, aquellas personas que tenían un peso normal, pero de un tiempo a esta parte empiezan a consumir gran cantidad de alimentos, principalmente calóricos, entonces se genera un cambio en la composición corporal. Por un lado, un aumento pues del tejido adiposo que responde al exceso de calorías y una disminución en comparación al tejido adiposo de la masa magra. Entonces, estos pacientes pueden potencialmente, desde el punto de vista de composición corporal, ser clasificados como obesos sarcopénicos, ¿no? Pero, digamos, es en una condición de exceso de alimentos. Pero podemos tener la otra situación en la cual un obeso, por ejemplo, un obeso mórbido, que es enfermo crónico, producto de esa enfermedad, producto de la condición crónica que tiene, puede, como les mencionaba, generar o tener un ambiente proinflamatorio que esté afectando ya la masa magra. Y entonces, en este caso, el paciente en un punto puede hacerse también paciente obeso sarcopénico, pero en este caso es por el efecto proinflamatorio, ¿no?, del ambiente de la misma enfermedad, de la obesidad, generada en un ambiente de enfermedad crónica, ¿no? Entonces son dos situaciones que podemos encontrar. Ambos pacientes en esta tomografía, en esta foto, tienen el mismo índice de masa corporal, pero desde el punto de vista de composición, desde el punto de vista de composición corporal son totalmente distintos. En la figura de la derecha podemos observar que hay una gran proporción de masa muscular, lo que ven sombreado como de color gris. Y del lado de la derecha, más bien hay una diferencia grande, ¿no?, respecto de la masa muscular. Entonces, el índice de masa corporal la información que nos da es relativa, no nos habla respecto de composición corporal, que sería una pieza importante cuando iniciamos el soporte nutricional. La prevalencia de sarcopenia y sarcopenia del obeso fueron prevalentes en un 76 y 24% respectivamente en pacientes críticos. Es decir, dentro de la población de paciente obeso crítico también hay un porcentaje importante de paciente obeso sarcopénico. En pacientes con cáncer, los obesos sarcopénicos representan entre el 15 al 36%. Los datos sugieren que el 60 al 71% de los pacientes admitidos en la UCI ya están sarcopénicos. Y hay una relación pues directa entre la sarcopenia, el obeso sarcopénico y el riesgo de mortalidad. Como pueden observar, la línea amarilla es la que representa a la población de obesidad sarcopénica y su riesgo de mortalidad fue mucho, mucho mayor, ¿no?, en comparación al resto de grupos. Acá también la línea azul oscura representa el porcentaje acumulativo de sobrevida en pacientes obesos sarcopénicos y es relativamente menor en comparación con aquellos obesos críticos no sarcopénicos. ¿Cómo evaluar sarcopenia en la unidad de cuidados intensivos? Pues lo más práctico sería la evaluación del área muscular, ¿no? Esa es una de las maneras. Ahí están los puntos de corte. Disculpen que la diapositiva esté en inglés. Y de manera más sofisticada tienen la impedanciometría, ¿no? También están los puntos de corte. Tomografía computarizada, ¿no? Y pues el DEXA, que no se utiliza en la práctica, pero lo menciono como potenciales maneras de evaluar
grado de sarcopenia en pacientes. También si el paciente estuviese pues alerta, pueden hacer una prueba con un dinamómetro para evaluar la fuerza muscular, o pueden hacer una evaluación de la capacidad física, ¿no? Midiendo la cantidad de pasos en función al tiempo, ¿no? La velocidad, ¿no? que tiene el paciente al caminar, o también a través de un cuestionario de preguntas, ¿no? Entre los principales sistemas o métodos que pueden utilizar para evaluar sarcopenia. Si no tienen ninguno de estos, al menos conocer algo de la historia del paciente, si es un paciente joven, cuál fue su grado de actividad, si es un paciente que venía con una enfermedad crónica o no. Todo eso les puede estar diciendo cómo puede estar su composición corporal. Entonces, probablemente la paradoja de la obesidad tenga que ver también con aquellos obesos con sarcopenia versus aquellos sin sarcopenia, ¿no? Es algo que se tiene que, digamos, estudiar en profundidad. ¿Qué obesos críticos tienen mayor riesgo de mortalidad? Aquellos que tienen obesidad con grasa central, que es conocida como pues grasa visceral, en mayor porcentaje. Aquellos que ya vienen con un cuadro de síndrome metabólico, aquellos obesos sarcopénicos, aquellos obesos con índice de masa corporal mayor a 40, y aquellos que están exhibiendo una gran respuesta, respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Todos estos pacientes obesos están en mayor riesgo de mortalidad. Esta gráfica nuevamente pues para recordarles el desarrollo metabólico que existe en el paciente obeso en condición crítica, pero interesante, a pesar de esta movilización pues de las reservas, lo que se ha observado es de que por tener más grasa, más tejido adiposo, el obeso no es que utiliza esta reserva como prioridad luego de la injuria. Más bien, el obeso utiliza todas sus reservas, principalmente la muscular, ¿no? Entonces utiliza la reserva de músculo, la reserva de grasa, la reserva de glucógeno, prácticamente en igual medida, ¿no? Entonces, no por el hecho de que tenga gran cantidad de masa grasa, es lo primero que va a utilizar luego de la injuria. Por otro lado, también se ha observado que la degradación proteica en el paciente obeso en condición crítica es mucho mayor que en el obeso que no está en condición crítica. Y también la capacidad de síntesis proteica es menor, ¿no? En comparación al obeso no crítico. A largo plazo, sí se ha observado de que definitivamente pues, el obeso crítico va a utilizar sus reservas de grasa, y esto a través de la evaluación del coeficiente respiratorio, que es un indicador que se obtiene a través de calorimetría indirecta y donde se observa qué sustrato es el que se está utilizando. Entonces, a largo plazo, el obeso crítico utiliza obviamente sus reservas de grasa, lo que quizás le permita pues mantenerse y sobrevivir por largo tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Aquí en dar soporte nutricional, esto es, digamos, un criterio general para todo aquel paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente tienen que analizar qué tipo de enfermedad lo trae a la unidad de cuidados intensivos. Obviamente los pacientes pues en la UCI están en condición crítica la población es variada. Pueden ser pacientes en choque séptico, ¿no? Pacientes en trauma, quemados, neurocríticos, paciente COVID crítico, y que a esto quizás se le suma también complicaciones, pueden tener alteración ya del tracto gastrointestinal, ¿no? Alteración de la función neurológica, etc. Entonces, entender, bueno, qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Segundo, la severidad de la enfermedad, ¿no? Cuán severa es la respuesta inflamatoria. Acá pueden evaluar, por ejemplo, glóbulos blancos, prolactina, procalcitonina, disculpen, proteína C reactiva,
como principales marcadores directos de inflamación, e indirectamente también pueden observar el grado de hiperglicemia, ¿no? Hay pacientes que hacen una hiperglicemia severa, aún no siendo diabéticos, y eso les está hablando un poco del grado de severidad de la respuesta inflamatoria. También pueden observar gran producción de nitrógeno ureico en sangre, ¿no? Como metabolito producto del desgaste muscular. Entonces, esos indicadores le pueden dar una idea de cuán severa es la enfermedad, ¿no? El grado de inflamación, y también tener una idea del estado nutricional del paciente, ¿no? Con qué estado nutricional ingresa el paciente. Acá es importante, pues, tener información de la historia médico-nutricional, ¿no? Tener una idea si ya el paciente viene con un grado de sarcopenia, entre otros. Entonces, son criterios comunes, digamos, para cualquier paciente en condición crítica, pero que también se aplican, obviamente, para el paciente obeso. Las vías de soporte nutricional, bueno, son básicamente dos. La vía enteral, ¿no? A través de los diferentes tipos de vías enterales, como la nasogástrica, que es la más común en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes obesos no tienen una vía en particular. Eh, lo más común, vuelvo a repetir, es la vía nasogástrica. Luego tenemos las ostomías, que se utilizan ya como una vía de alimentación enteral a largo plazo, principalmente la gastrostomía, y esta se indica en aquellos pacientes que no han podido ser destetados del ventilador mecánico en las primeras 2 semanas. Eh, si el paciente va a permanecer por más de 2 semanas y se observa de que no va a haber posibilidad de extubarlo, ya se está pensando en una gastrostomía como vía de alimentación por largo tiempo. También tenemos la vía intravenosa, que es la que evitamos utilizar en lo posible. Mayormente se utiliza la nutrición parenteral, pues en donde haya algún compromiso gastrointestinal, donde se haya intentado primero la nutrición enteral y al no ser efectiva, pues se ha tenido que utilizar entonces la vía parenteral. Para todo paciente en condición crítica, hay algunas condiciones donde se debería evitar el inicio del soporte nutricional. Paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? Esto, ustedes, la mayoría son médicos, lo entienden mejor que yo. Sin embargo, pues, de manera indirecta, para aquellos que no son médicos, ¿cómo sabemos si está hemodinámicamente inestable o no? Uno de los indicadores es chequear la presión, ¿no? La presión arterial, chequear si el paciente está en vasopresores, que son medicamentos que se utilizan pues para mejorar la presión arterial, chequear la cantidad de vasopresores, chequear la dosis, chequear la tendencia de la dosis, ¿no? Eso le puede dar alguna pauta de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente. Si son pacientes que tienen hipoxemia, ¿no? Hipercapnia y acidosis, también es otra indicación para no ofrecer soporte nutricional de manera inmediata. Sangrado masivo activo, isquemia intestinal, fístula de alto gasto sin posibilidad de acceso enteral distal a la fístula, síndrome compartimental abdominal, residuos gástricos mayor a 500. Ya saben de que las recomendaciones actuales es ofrecer la nutrición en las primeras 24 o 48 horas. Sin embargo, lo que va a determinar el inicio realmente no necesariamente es el tiempo, sino es la condición del paciente. Entonces, al menos en las primeras horas, lo importante es estabilizar al paciente. Eso va a primar sobre cualquier tipo de soporte nutricional. Y una vez que esté estabilizado, recién pueden empezar.
¿Cuáles son los desafíos de la terapia nutricional en el paciente obeso crítico? Por un lado, pues evitar la sobrealimentación. Eso no solamente es para el paciente obeso crítico, sino también para cualquier paciente en condición crítica. No exacerbar la hiperglicemia y dislipidemia frecuente en el obeso, en lo posible. A veces es difícil, pero tener en consideración de que son complicaciones que se pueden observar, sobre todo en obesos y en condición crítica. Evitar más acúmulo de grasa, mejorar el anabolismo proteico y establecer los requerimientos nutricionales. En la actualidad, uno de los enfoques para la terapia o el soporte nutricional en población de obeso crítico es el régimen hipocalórico e hiperproteico. A través de este enfoque, lo que se pretende es ofrecer las calorías en una cantidad mínima, pero que al mismo tiempo le esté permitiendo cierto grado de, entre comillas, anabolismo proteico, ¿no? Se ha observado de que al menos si los pacientes obesos reciben al menos el 50% de su aporte calórico, aún así se ha observado eh, que además de la administración de proteína, se puede mantener un balance nitrogenado adecuado. Este estudio ha sido realizado en obesos no críticos, pero es parte del principio del enfoque del régimen hipocalórico e hiperproteico, ¿no? Es parte de la justificación por qué se podría dar menos calorías sin que esto afectase la masa muscular, ¿no? Y al menos en población de paciente obeso no crítico, se ha observado de que dando el 50% como mínimo, aún se genera un balance de nitrógeno neutro o positivo. Por otro lado, es importante para evitar sobrealimentación, sobre todo de calorías, tener una idea de la composición corporal del paciente. Si es un paciente que ya viene con grado de sarcopenia, no se olviden de que los requerimientos calóricos obedecen a la masa metabólicamente activa. En este caso, van en relación directa a la cantidad de masa muscular. Entonces, en esta gráfica se compara el requerimiento calórico por gramo de masa magra y pueden observar de que en la obesa no sarcopénica, al recibir la misma cantidad de calorías, 2.400 calorías, pero cuando hacemos la relación calorías con masa magra, esta paciente está recibiendo aproximadamente 42 calorías por cada gramo de masa magra. Sin embargo, en la obesa sarcopénica, donde la composición corporal es diferente y hay mayor cantidad pues, de masa, de tejido adiposo y menos de masa magra, esta relación calorías-masa magra es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de que recibiría por la misma cantidad de calorías del anterior paciente hasta 62 calorías por masa magra. Respecto a los requerimientos proteicos en paciente obeso crítico, ya por un lado les mencionaba de que en comparación a los pacientes normales, el obeso crítico, a menos que sea sarcopénico, siempre va a tener mayor cantidad de masa muscular, ¿no? En comparación a un paciente con índice de masa corporal normal. Y se ha observado también de que conforme se administra mayor cantidad de proteína, el balance de nitrógeno sigue mejorando. Estos son conceptos, digamos, teóricos. Hay mucho debate realmente en relación, pues, a la utilización de proteína endógena, exógena, en el organismo en una condición de agresión o injuria, ¿no? Sin embargo, son los parámetros que actualmente disponemos a través de las guías, pues, tanto de ASPEN y ESPEN, y es con lo que actualmente estamos trabajando. Pero vuelvo a repetir, hay mucho debate en si
ofrecer, digamos, gran aporte proteico en un paciente con tal magnitud de desarrollo metabólico, realmente va a tener algún efecto o no. Pero, pues, es lo que tenemos actualmente. Y para paciente obeso, ¿no?, con índice de masa corporal que vaya de 30 a 40, el requerimiento proteico establecido es de aproximadamente 2 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal, y para un paciente con índice de masa corporal mayor a 40 sería de 2,5 o más gramos de proteína por kilogramo de peso ideal. Entonces, ¿cómo se justifica este régimen hipocalórico y hiperproteico? No es necesario un balance energético positivo, ¿no? Ya vemos, pues, el paciente obeso en sí también tiene un gran reservas de grasa. La administración extra de calorías generará mayor acumulación de CO2, más formación de grasa, que se puede acumular a nivel hepático, más hiperglicemia, más hiperlipidemia. ¿Cuáles serían los beneficios del régimen hipocalórico y hiperproteico en esta población de pacientes? Disminución del riesgo de sobrealimentación, mejor control de los niveles de glucosa, mejores resultados clínicos nutricionales y una menor pérdida de masa grasa y una mayor pérdida de masa grasa. Ventajas y desventajas. Este es un enfoque que ha sido propuesto, pero que actualmente está en estudio, y es lo que tenemos a la fecha. Dentro de las ventajas que se han propuesto es disminución de la estadía en la UCI, niveles normales de prealbúmina, mejor control de glicemias, disminución de los requerimientos exógenos de insulina exógena. Y dentro de las desventajas, no se observaba cambios en la mortalidad. La mayoría de los estudios se hicieron utilizando nutrición parenteral. Quizás sea contraindicado en pacientes con falla renal, esto por la gran carga proteica que se indica, y aquellos pacientes con intolerancia proteica. Actualmente, pues, las guías recogen este enfoque de régimen hipocalórico y hiperproteico, y en general para requerimientos de energía recomiendan ofrecer de 65 a 70% de aquello que se haya calculado a través de calorimetría indirecta o a través de ecuaciones de predicción que vamos a hablar en los siguientes minutos. Ese es, digamos, uno de los métodos, pero tiene métodos rápidos como, por ejemplo, solamente ofrecer de 11 a 14 calorías por kilogramo de peso actual en aquellos pacientes con índice de masa corporal de 30 a 50, o dar de 22 a 25 calorías por kilogramo de peso ideal en aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor a 50. Entonces tienen 3 sistemas. El primero es el que particularmente recomiendo, en teoría debería ser el más preciso, por así decirlo, y es el que vamos a conversar en la siguiente diapositiva. La fórmula de predicción que predice mucho mejor el requerimiento calórico cuando es comparado con calorimetría indirecta es la fórmula Penn State, y esta tiene 2 versiones, Penn State 2003b y 2010. Esta fórmula Penn State requiere de que se obtenga la tasa metabólica basal a través de otra fórmula, que es la Mifflin-St. Jean. Entonces, para obtener la Penn State, primero tenemos que hacer la Mifflin-St. Jean, que es la que calcula tasa metabólica basal, y sobre ese resultado se tiene que agregar la información de la temperatura máxima, que es la temperatura máxima obtenida en las últimas 24 horas en el paciente, y de otra información que es la ventilación minuto, que normalmente se registra en los monitores de la ventilación mecánica, y la ventilación minuto sería el equivalente a la respiración por minuto que tenemos en condiciones normales, ¿no? Pero en este caso, ventilación minuto porque el paciente está conectado a un ventilador mecánico. Con esa información, entonces, se puede trabajar la fórmula Penn State. Por un lado, Mifflin-St. Jean, tasa metabólica basal,
utiliza información del peso, utiliza información de la talla, información de la edad del paciente. Vamos a hacer un ejercicio en unos minutos. Y por otro lado, información de la temperatura máxima y ventilación minuto. Cuando utilizamos la Penn State 2003B o la 2010, aparte de que el paciente esté en ventilación mecánica, hay otros dos criterios que debemos tener en cuenta. Por un lado, el índice de masa corporal del paciente. Obviamente que sea un paciente con índice de masa corporal mayor o igual a 30, es decir, un paciente obeso. Y por otro lado, un paciente con una edad mayor o igual a 60. Es decir, si el paciente está mecánicamente ventilado, es un paciente obeso porque tiene índice de masa corporal de 30 o más, y además tiene una edad de 60 o más años, lo califica a utilizar la versión Penn State 2003-10. Perdón, 2010, que es la que está acá abajo. Si el paciente no cumple con alguna de estas condiciones, automáticamente se utiliza 2003B. ¿Ok? 2003-10, paciente mecánicamente ventilado, obeso y con una edad de 60 o más. Para fines del requerimiento, digamos, proteico, ya habíamos conversado, ¿no? Pacientes con índice de masa corporal de 30 a 40, hasta 2 gramos por kilogramo de peso ideal, índice de masa corporal mayor a 40, hasta 2.5 más gramos por kilogramo de peso ideal. Si además de esto el paciente está recibiendo, por ejemplo, terapia renal continua, inclusive los requerimientos pueden aumentar un poco más. Es importante mencionar que todo esto es estimación teórica, ¿no? Ustedes deben contrastar esto con lo que están viendo en los resultados de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en mi práctica he observado de que a pacientes a los cuales se le da gran aporte de proteína, una de las características o algo muy común que van a observar es que los niveles de nitrógeno ureico en sangre aumentan, ¿no? Entonces, eso les puede estar diciendo de que probablemente, teóricamente, pues han calculado una cantidad de proteína, pero en la práctica el paciente no está utilizando toda esa cantidad de proteína, ¿no? Entonces es importante observar. Lo mismo también, ¿qué tal si el paciente tiene un problema hepático ya, ¿no? Y hay una gran formación de amonio. Entonces también es otra consideración para no ir tan alto en la cantidad de proteína. Ya para terminar, vamos a desarrollar un caso clínico. Esta es una mujer de 89 años en choque séptico, entubada, en ventilación mecánica. Dosis de vasopresores ha sido disminuida. Ese es un signo de que se está estabilizando, ¿no? Tiene una injuria aguda de riñón, no hay indicación para diálisis, está sedada con midazolam. Es importante también conocer el tipo de sedación. Hay un medicamento conocido como propofol. Este medicamento debe ser administrado con lípidos, de manera de que al recibir propofol recibe también calorías, y eso debe tenerse en consideración al momento de hacer la estimación de los requerimientos calóricos del paciente. Tiene una temperatura máxima de 37.6, una ventilación minuto de 10, balance hídrico positivo de más de 2 litros, una excreción urinaria de 45 ml por hora, digamos que está relativamente bien, ya con una excreción urinaria de 30 o menos, quizás pueden estar pensando de que el paciente en un punto no va a poder remover la cantidad de líquidos, ¿no? Es importante considerar no solamente el balance hídrico, sino también la excreción urinaria, ¿no? Esas dos cosas deben entenderlas bien, ¿no? Para plantear su soporte nutricional. Abdomen, ruidos hidroaéreos disminuidos, índice de masa corporal 34, es una paciente entonces enferma crónica, ¿no? En condición aguda ahora, y obesa. Peso en la admisión 95 kilos, peso actual 105. Es importante también saber con qué peso se va a trabajar. Entonces,
Si la paciente en la admisión tenía 95 kilos y ahora en la unidad de cuidados intensivos tiene 105, obviamente ese peso no lo ha aumentado por nutrición, que más probable ha estado sin nutrición. Y al margen de lo que lo hubiese tenido, no le va a aumentar 10 kilos en cuestión de días. Entonces, esa variación es básicamente fluidos y hay que tenerlo en cuenta para poder decidir qué peso utilizar. Idealmente es el peso seco, por así decirlo, principalmente el peso antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, antes inclusive de la admisión, o si tienen información del peso usual sería mucho mejor. Entonces es importante decidir con qué peso van a trabajar. Si utilizan el peso de 105 kilos, va a ser demasiado aporte calórico para esa paciente. Y vuelvo a repetir, 105 kilos es producto principalmente de retención de fluidos. Historia médica, hipertensión, hiperlipidemia, sin contraindicaciones para iniciar nutrición enteral, régimen hipocalórico hipoproteico, administración continua. ¿Cómo hacemos los cálculos? Esta paciente está mecánicamente ventilada, tiene un índice de masa corporal mayor a 30, en este caso 34, tiene una edad de 89 años, es decir, mayor a 60 años, por lo tanto vamos a utilizar la versión de Penn State 2010. Acá pues una revisión de cómo es la ecuación. Ahí tenemos la Mifflin-St. George, que utiliza dato del peso, ¿no?, en kilos, dato de la talla en centímetros y la edad en años. Entonces ponemos toda la información en Mifflin-St. George primero y obtenemos una tasa metabólica basal de 1.388 calorías. El segundo paso entonces es colocar esa información de Mifflin-St. George en la ecuación Penn State 2010. A través de esto tenemos una constante en Penn State 2010 de 0.71 por el dato obtenido en Mifflin-St. George, como ven ahí. Además, hay que agregarle la información de la temperatura máxima y la ventilación por minuto. Haciendo todo el cálculo, el paciente o la paciente requiere 1.736 calorías. Pero no se olviden de que hemos trabajado con el peso, digamos, más real, que es obviamente es una paciente obesa, o sea, la paciente tiene un exceso de peso. Siendo una paciente obesa, ¿cuál sería entonces la meta calórica? Y acá es donde aplicamos el criterio de solamente ofrecer el 65 a 70% de lo que hemos calculado para generar un régimen hipocalórico como lo recomiendan las guías. Y entonces tenemos un rango que puede ir desde 1.128 calorías hasta 1.215 calorías, aplicando el 65 a 70%, ¿no?, por un lado. Pero también tenemos el método rápido, por así decirlo, que en este caso sería el peso de la paciente, el peso actual de la paciente, ya les digo el más real, ¿no?, en este caso 95 kilos, por el rango de 11 a 14 calorías por kilogramo de peso, y eso me da también otro rango de 1.045 a 1.330, ¿no? Acá ustedes tienen que decidir qué rangos utilizar. Pueden ir desde el más pequeño hasta el más alto. Total, la variación no es grande entre uno y otro, pero eso es lo que es digamos, el rango que pueden aplicar para hacer un régimen hipocalórico. ¿Por cuánto tiempo van a mantener este régimen hipocalórico? Va a depender, ¿no?, de la estadía del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Por lo general, en pacientes obesos, después de 2 semanas de estadía, idealmente ya no se debería mantener pues con meta calórica en este caso, porque la misma estadía en la UCI, la inmovilidad, complicaciones asociadas pueden seguir aumentando la necesidad calórica de estos pacientes. Entonces, al menos en las primeras 2 semanas, en un paciente obeso crítico, debería mantenerlo estricto con un régimen hipocalórico. Los requerimientos proteicos en esta paciente también, pues, tiene índice de masa corporal de 30 a 40, son 2 gramos por kilogramo de peso ideal. El peso ideal lo pueden obtener a través de tablas, a través de ecuaciones,
cualquiera que sea el sistema, pues una vez que obtengan el peso ideal, lo multiplican por 2 y le da el total de gramos de proteína, en este caso 117 gramos. Es una cantidad bastante alta. Sin embargo, acá también debe prevalecer su criterio. Si realmente justifica esta cantidad o si quieren hacer alguna modificación. Y obviamente, si van a establecer como requerimiento teórico esta cantidad, tienen que ir viendo cómo va respondiendo el paciente en términos de valores en laboratorio y haciendo los ajustes que sean necesarios. Ya para acabar, ¿qué entonces van a monitorear durante el soporte nutricional en paciente crítico? Por un lado, la glucosa, ¿no? Las hiperglicemias. Y respecto de esto, el mayor enfoque es pues utilizar insulina. El efecto de fórmulas enterales con baja carga de carbohidratos, en mi experiencia no hay mayor efecto, ustedes lo pueden comprobar. Realmente la única manera de controlar hiperglicemias es a través de insulina. Triglicéridos, obviamente, ya hemos visto en que pacientes obesos críticos hay una gran movilización de ácidos grasos. Además, pueden estar siendo sedados con propofol, que también genera pues ingreso de grasa, ¿no? Gases arteriales, parámetros de función respiratoria, ¿no? Al menos durante la pandemia esto fue bastante bien monitoreado para ver si el paciente va a ser destetado o no, ¿no? Retención de oxígeno o el grado de utilización de oxígeno eh, que pueda tener el paciente, ¿no? A través de la función respiratoria. Balance de fluidos también es importante. Los pacientes pueden retener gran cantidad de fluidos, electrolitos. Si es un paciente que viene ya con un grado de desnutrición, obviamente valorar riesgo de síndrome de realimentación, potasio, fósforo, magnesio, entre los principales electrolitos a chequear. Nitrógeno ureico en sangre, ¿no? También es importante, sobre todo como monitoreo para la respuesta a la terapia nutricional, al aporte proteico que le están dando. Creatinina para valorar función renal y sobre falla renal en pacientes críticos. Realmente es importante entender de que la falla renal obedece principalmente a la injuria, ¿no? Y cuando ésta se establece, muy probable que estos pacientes en gran medida tengan que tener inicio de terapia renal sustitutoria, ¿no? De manera de que, si bien hay una, entre comillas, necesidad de reducir el aporte proteico, si el paciente va a estar en diálisis, probablemente las pérdidas de proteína también van a ser mucho mayores. Entonces, ahí también es otro criterio que debe entrar a tallar al momento de establecer los requerimientos proteicos del paciente. Enzimas hepáticas, muchos de estos pacientes pueden venir ya con hígado graso. Indicadores como fosfatasa alcalina, bilirrubina, etcétera, como indicadores de colestasis, marcadores inflamatorios para observar el grado de respuesta inflamatoria. Esto entre los principales indicadores que pueden ustedes observar para guiarse en el monitoreo de la terapia nutricional. En conclusión, la obesidad en la UCI es de alta prevalencia, al igual que la obesidad sarcopénica, la cual además incrementa el riesgo de muerte. Un régimen hipocalórico y hiperproteico ha sido propuesto como estrategia nutricional en esta población de pacientes. Sin embargo, su eficacia aún está en evaluación, pero es lo que a la fecha tenemos para poder aplicar en esta población de pacientes. Ya para terminar, y si me lo permiten, quería invitarlos pues a que se puedan suscribir a la 15ª edición del Diplomado en Soporte Nutricional. Es un diplomado que cuenta con más de 20 profesores. Yo soy el director del mismo y estamos empezando el 22 de octubre.
Para los asistentes, vamos a ofrecerles 30% de descuento al enviarnos un email a la dirección de informes@e-nutitec.com con la palabra clave Bolivia, ¿no? Con esa clave, entonces, obtienen un 30% de descuento automático. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy completa la presentación. Damos paso a los profesionales invitados, a la doctora Vanessa Mercado y al doctor Rubén Casanova para algunas preguntas de su parte o aportes sobre el tema. ¿Lo escuchamos, doctores? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Rubén Casanova. Primeramente, agradecer al licenciado Eduardo por la exposición, nos aclaró todas las dudas que se tenían, ¿no? sobre este tema. Bueno, yo aportando algo o recalcando lo que dijo el licenciado sobre la mortalidad de los pacientes en obesos, lo que es la paradoja de la obesidad, evidentemente se ha visto, ¿no?, una mejoría en la mortalidad, sobre todo en los pacientes con obesidad grado 1 y grado 2, ¿no?, en relación a los pacientes normopesos y con obesidad mórbida, ¿no? Pero no así de la morbilidad, ¿no?, y de las descompensaciones o patologías de base que tienen, ¿no? Eso sería. Y de la parte del requerimiento calórico, como bien nos dijo, si no hay a mano calorimetría indirecta, ahí sí se puede usar la ecuación de Penn State, muy bien explicada, ¿no? La Penn State 2003 y la 2010, sobre todo la 2010, ¿no?, en obesos con un índice de masa corporal más de 30 y 60 años. Ahora, en caso de que el paciente sea obeso crítico, pero no esté ventilado con asistencia ventilatoria mecánica, tengo entendido que ahí podemos utilizar el Mifflin St. George con algún factor de estrés, ¿no? Porque realmente el Penn State sí se utiliza en obeso crítico, pues tendría que estar con ventilación mecánica para poder utilizar el volumen minuto y del ventilador que nos da, ¿no? Así es. Y sobre ese punto que sí, quería hacer un aporte. Efectivamente, en paciente obeso no crítico se puede utilizar el Mifflin St. George, que dicho sea de paso correlaciona mucho mejor con la población obesa. Y respecto al factor de estrés, es importante mencionar que los factores de estrés que conocemos y que se reportan en la literatura solamente han sido creados para Harris Bennett. O sea, no hay factores de estrés para Mifflin St. George. Sin embargo, en los estudios de investigación respecto de estimación de requerimientos calóricos, cuando se utiliza Mifflin St. George, el único factor, digamos, estándar, ¿no?, que se ha aplicado es el de 1.25, ¿no? Entonces, como, entre comillas, factor de estrés. Entonces, en la práctica, lo que normalmente se hace para estimar calorías en estos pacientes obesos no críticos es utilizar Mifflin St. George, aplicarlo por un factor de estrés de 1.25 y darle un factor de actividad, no olviden que estamos en el hospital, de 1.1, ¿no? Es un paciente realmente que está prácticamente mayor tiempo en la cama, y si por ahí camina, pues tampoco es que esté caminando constantemente. Entonces, utilizamos ahí Mifflin St. George con el peso actual del paciente. Obviamente, utilizando peso actual del paciente, aplicando un factor de estrés de 1.25 y un factor de actividad de 1.1, probablemente nuestro resultado va a ser muy grande. Vamos a tener 3.000 calorías, 3.500 calorías. Sin embargo, acá también aplicamos un ajuste por obesidad. Y en estos pacientes obesos no críticos, podemos tener un rango desde unas 70-80% de ese valor que hemos calculado, ¿no? Total, en el estudio que les demostré, pues no hay mayor efecto sobre la masa muscular
cuando aún ofrecemos 70-80% de requerimiento calórico en paciente obeso. Ujú. Bueno, buenos días a todos. Perdón. Rubén, si tienes más. Sí, sí, Dale. para culminar, una pregunta tenía. En pacientes con obesos críticos, ya sea mórbidos, que se le ha realizado algún procedimiento quirúrgico que disminuya la absorción, como gastrectomía, ya sea manga gástrica, en estos vienen ya con una deficiencia nutricional, más que todo de inmunonutrición, oligoelementos, ¿no? En estos pacientes, ¿cómo sería el abordaje para suplementar estos inmunonutrientes? Esa sería mi pregunta. Bueno, en esta condición que menciona, es un paciente que tiene una capacidad gástrica disminuida. Eso también es importante, observar tolerancia, ¿no? Tolerancia cuando iniciamos nutrición enteral. Si observamos de que el paciente no tolera grandes volúmenes, tenemos opciones como, por ejemplo, concentrar la fórmula, a pasar a una fórmula calóricamente densa y en poco volumen, dar el aporte necesario. Respecto a inmunonutrición, también es un tema de debate, ¿no? Hay grandes hipótesis desde el punto de vista, digamos, de experimentación a nivel de animales. Sí se ha observado de que la intervención con glutamina, omega 3, entre otros, tiene algún impacto. Lamentablemente, eso no se ve en la población de paciente crítico en general. Entonces, a la fecha, yo no recomendaría fórmulas sofisticadas cuando no tenemos evidencia real. Ahora, existen uno que otro trabajo, pero ya saben, las guías salen por consenso, es decir, es el resumen de varios trabajos, metaanálisis, ¿no?, que generen estas conclusiones. A la fecha, lamentablemente no hay, digamos, una recomendación clara, precisa, de intervención con estos inmunonutrientes en pacientes obesos críticos. Bueno, muchas gracias por la respuesta, licenciado. Vanessa, puede continuar. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y agradecer, ¿no?, al Comité de Nutrición por la invitación. Es realmente un tema bastante interesante el que estamos viendo y que actualmente en nuestra población se está dando con más frecuencia. Tenemos bastante población obesa y que a la larga lo que debemos hacer como médicos, más que todo, es nosotros definir, ¿no?, como dijo el licenciado Lobatón, si estamos frente a un paciente obeso sarcopénico o un paciente obeso con una masa muscular normal, ya que la evolución, como vimos, no es la misma, ¿no? Vamos a tener mucho más problema con un paciente sarcopénico, incluso mayor. No nos olvidemos de la fragilidad de los pacientes mayores de 60 años, más la obesidad. Entonces ya estamos hablando de un paciente sumamente crítico, donde tal vez hacer las escalas de evaluación nutricional, veamos que el riesgo nutricional que tiene un paciente es muy diferente al de otro. Por eso es que las terapias, tanto nutricionales como médicas, deben ser individualizadas para cada uno de nuestros pacientes. Entonces es muy importante en esta circunstancia saber, ¿no?, frente a qué respuesta al estrés estamos. Sabemos nosotros que tenemos la fase E, que es la inicial de la respuesta metabólica al estrés, donde el paciente realmente va a usar más que todo carbohidratos, ¿no?, y va a necesitar un soporte nutricional no tan agresivo como en la etapa o en la fase flow, donde ya el paciente está hipercatabólico, necesita mayor soporte nutricional. Y como dijimos, ¿no?, y repasamos, las guías actualmente nos indican un aporte hipocalórico e hiperproteico. Entonces, yo también lo que resalto en esto de los pacientes es la terapia física. El paciente obeso necesita hacer rehabilitación en la medida de que se pueda hacer la fisioterapia. Es una parte que va a evitar a perder ya la poca masa muscular que el paciente obeso tiene. Entonces, debemos rehabilitar a nuestros pacientes
ver la tolerancia del paciente. En Bolivia nosotros no contamos, ¿no?, con calorimetría indirecta, pero tenemos en nuestro alcance en las diferentes unidades ecógrafos, o podemos hacer tomografías para evaluar la masa muscular de nuestros pacientes. Y bueno, el trabajo en terapia, como sabemos todo, es un trabajo en equipo, ¿no? Lo vemos los intensivistas, nutricionistas, kinesiólogos, entonces necesitamos un equipo multidisciplinario para lograr que el paciente, nuestro paciente salga de la mejor manera. Ese sería mi aporte. No sé, ¿algún comentario, licenciado? Sí, desde luego, coincido plenamente con lo que menciona, pues es un desafío grande, en general cualquier paciente crítico, y sobre las consecuencias que la enfermedad crítica genera, ¿no? Las complicaciones a largo plazo, una vez que salen de la unidad de cuidados intensivos, que a veces no las vemos porque pues estamos en la unidad, pero realmente no sabemos qué pasó con el paciente después que se fue a piso. También la tasa de readmisión interna, ¿no?, de pacientes que se fueron a piso y que a veces regresan, o pacientes que salen ya del hospital y nuevamente regresan. Algunos estudios reportan de que el impacto de la injuria, ¿no?, puede ser permanente, ¿no?, aún después de 5 años, después de haber tenido el evento, la agresión, pues la tasa de mortalidad sigue alta, la capacidad funcional disminuida, infecciones recurrentes y también un problema a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, es importante para mí que si el paciente logra sobrevivir al evento crítico, el seguimiento, ¿no?, post evento crítico, también, ¿no?, sería importante la rehabilitación nutricional. Así es. Sobre el aporte, licenciado, de vitaminas como vitamina D, está la vitamina C también como antioxidante. No digo en la etapa aguda o donde el paciente está en shock y no está realmente comprobado el beneficio, pero como hablamos de pacientes obesos crónicos que van a estar bastante estadía en la terapia, digamos, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto sobre el apoyar al paciente, ya sea con vitamina D, vitamina C o incluso complejo B? Bueno, yo en general pienso de que cualquier paciente que sobrevivió al evento crítico definitivamente sale desgastado en todo tipo de nutrientes, ¿no? Entonces, sí, el aporte nutricional regular no cubre, o si observan ya signos y síntomas, que sería lo más ideal para poder indicar algún complejo vitamínico, pues claro, ¿no? Claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Vanessa. Me quedó muy importante unas cosas, lo que dijo la doctora Vanessa, que es importante la rehabilitación física más un soporte nutricional adecuado va a llevar a un éxito en la recuperación de todo paciente crítico, ¿no? Licenciado, tenemos algunas preguntas de los participantes. Se la voy lanzando. La primera pregunta del doctor Juan Pablo Mérida. ¿Qué recomendaciones nos sugiere para contar con un servicio de soporte nutricional y si tiene un impacto en la mortalidad? Definitivamente es tener un servicio de soporte nutricional dentro de una institución, considerando de que eh, los problemas nutricionales y la desnutrición hospitalaria tiene una alta prevalencia, estamos hablando del 30 al 50%, y también dependiendo de la población en particular que se atienda, ¿no? Si, por ejemplo, tienen también gran cantidad de pacientes oncológicos, definitivamente el soporte nutricional es, digamos, algo que se va a ver de manera constante, y contar con un equipo o un servicio que se encargue de administrar el mismo, pues es lo más recomendado, ¿no? Es lo más recomendado. Gracias, doctor. En tema del paciente crítico obeso sarcopénico, ¿este aumento de la morbimortalidad es dependiente del tiempo estadía en terapia intensiva o el grado de sarcopenia, doctor?
Yo pienso que es una combinación de ambos. Naturalmente, cuando un paciente, solamente por poner un ejemplo, está en una situación de ayuno, ¿no? O de inanición, el organismo, por lo general, lo que hace es se adapta a esta falta de alimentos y cambia su metabolismo para utilizar la masa grasa como fuente principal. ¿Esto qué nos quiere decir? De que el organismo naturalmente lo que trata de proteger al máximo es la masa muscular. Esto en condiciones, digamos, normales, solamente en ausencia de alimentos. Entonces, por un lado trata de proteger la masa muscular, pero ya cuando las reservas de grasa se utilizan, y cuando empieza a utilizar masa grasa ya para generar sus requerimientos energéticos, es cuando ya acontece la muerte, ¿no? Entonces, naturalmente, el organismo se adapta, preserva masa muscular, pero cuando ya se utilizó la masa grasa y se utiliza la masa muscular, acontece la muerte. En un paciente en condición crítica con una injuria, el metabolismo está desarreglado y se utiliza casi igual que cualquier otro reserva al músculo como prioridad, ¿no? Y si se está utilizando al músculo como prioridad, esto también es un indicador de un aumento de la morbimortalidad, ¿no? Entonces, en esta población de pacientes sarcopénicos y con larga estadía, donde también eso involucra la inmovilidad, ¿no? El riesgo de mortalidad definitivamente es alto. Gracias. Hay tres preguntas de los participantes aquí, el doctor Rivera, junto con el doctor Javier Peca. Son preguntas similares sobre la utilidad del nitrógeno ureico en orina y el balance nitrogenado, en qué nos ayudaría y cada cuántos días deberíamos hacerlo. Bueno, el balance de nitrógeno en orina es, digamos, un dato muy grueso, ¿no? Por así decirlo. O sea, no nos da mucho detalle, nos da cierto parámetro, pero quizás puedan tener alguna idea comparando un dato con otro. Al menos en la unidad de quemados es donde se utiliza en el hospital, y ahí se indica una vez a la semana para comparar, ¿no? Digamos, el consumo, ¿no? De masa muscular principalmente, y cómo compensar esto con mayor aporte proteico. Entonces, un balance nitrogenado una vez a la semana para que lo puedan comparar. Pero vuelvo a repetir, el balance nitrogenado que se genera por un lado, la ingesta de proteína, ¿no? Que ustedes la conocen porque saben exactamente cuánto están indicando de proteína. Y por otro lado, la formación de nitrógeno, ¿no? En orina, que es un indicador directo de catabolismo proteico, ¿no? Pero ese catabolismo proteico no les dice para qué está siendo utilizada esa proteína que ustedes han ingresado, ¿no? Porque definitivamente, pues, se ha observado de que dar mayor, digamos, aporte proteico puede aumentar también mayor formación de nitrógeno en sangre, en orina, ¿no? Entonces, para mí lo principal de ese resultado quizás es que puedan tener una idea de cómo va el catabolismo proteico, si es que el aporte proteico está teniendo un impacto o no, y si lo quieren utilizar, pueden comparar con un dato cada semana, ¿no? Perfecto, Andy. ¿Alguna experiencia, Doc, sobre ultrasonografía del músculo del cuádriceps? Con Bueno, sí, monitoreo de masa muscular. en algunos hospitales lo realizan, ¿no? Es una técnica que está, digamos, en boga actualmente. Algunos hospitales lo están protocolizando. Es importante, digamos, tener un récord del impacto que tiene la injuria sobre la composición corporal,
Para mí, donde no se ha trabajado mucho es en qué podemos hacer para revertir esa pérdida de masa muscular, ¿no? El soporte nutricional que desarrollamos actualmente es el que hemos tenido hace varias décadas, ¿no? O sea, no hay nada, digamos, nuevo. Se siguen hablando de los mismos nutrientes y al mismo tiempo observamos de que estos nutrientes con los cuales se ha pretendido intervenir tampoco están dando los resultados que se pensaban. Entonces, si bien podemos tener un diagnóstico más preciso del estado nutricional del paciente y la composición corporal del mismo, basado en esta prueba de imágenes, ¿cuánto hace el soporte nutricional sobre esto y qué intervenciones o qué em, eh, tenemos para poder revertir este problema? En esa parte aún nos falta bastante, ¿no? Pero sí, definitivamente es importante documentar el grado de sarcopenia si lo encuentran, el grado de desnutrición. Son pruebas de diagnóstico que son importantes, al menos para tener, digamos, documentado y ver cómo va progresando, ¿no? Y al mismo tiempo para que se den cuenta si la terapia nutricional realmente tiene efecto o no, que es bien difícil cuando la injuria está instalada. Sí, sí, Doc. Última pregunta, Doc, para no quitarle más tiempo, de Isabel Calvo, sobre las fórmulas a usar, fórmulas semi-elementales versus las poliméricas, según su experiencia, ¿qué opinan? Bueno, para empezar, no son la primera opción en la terapia nutricional utilizar fórmulas semi-elementales. Cada fórmula debe responder a una indicación, ¿no? Entonces, la fórmula semi-elementales es, digamos, por así decirlo, el as bajo la manga que uno puede tener cuando la fórmula polimérica estándar es poco tolerada. Una fórmula semi-elemental puede ayudar, por ejemplo, a evitar de que el paciente vaya a nutrición parenteral, ¿no? Eh, entonces es como vuelvo a repetir, un as bajo la manga. ¿En qué condiciones se puede emplear? Obviamente donde haya eh, documentada evidencia de que el paciente no tolera la fórmula polimérica. Esto quiere decir, por ejemplo, altos residuos gástricos, cierta distensión abdominal, entre otros, siempre que se descarte pues que no hay un problema serio del tracto gastrointestinal, ¿no? Si es, digamos, directamente relacionado con la fórmula, entonces en esa condición podemos decir, bueno, vamos a intentar esta fórmula semi-elemental. Para que lo tengan como algo práctico en la cabeza, para mí la fórmula polimérica es como la dieta regular, la dieta completa, ¿no? Y la fórmula semi-elemental es como la dieta blanda, suave, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, es igual. O sea, si el paciente no tolera la dieta regular, ¿no? Que le cae pesado, le genera distensión, etcétera, pasan a la dieta suave, ¿no? Que en este caso sería la semi-elemental. En esas condiciones sí, en algunas otras condiciones, por ejemplo, donde se pueda demostrar problemas de síndrome mal absortivo, ¿no? También puede ser una opción. El paciente pues tenga diarreas, ¿no? Pero estas tienen que ver con pobre absorción de grasa, por ejemplo. Entonces, fórmulas semi-elementales pueden ayudar eh, en esas condiciones particulares. Y cuando lo he utilizado en esas condiciones, sí puedo decir de que son bien toleradas, ¿no? Al menos eh, me saca del problema, del apuro, ¿no? Y tengo una segunda opción. Gracias, licenciado. La verdad, excelente presentación. Muchas gracias por su tiempo. Ya a los profesionales presentes. Damos paso al doctor Osman Arteaga, que es responsable. Adelante, doctor Arteaga. Muy buenos días a todos. Muy buen día, doctor Labatón. Realmente
impresionado y agradecido por su presentación, realmente muy buena. Muchísimas gracias, ha aclarado muchos aspectos, ha reforzado otros. La participación de nuestros colegas también a través del Zoom y del chat ha sido bastante importante. Muchas gracias a nuestros panelistas, a la doctora Vanessa Mercado, al doctor Rubén Casanova, siempre con sus aportes tan precisos y tan necesarios. Agradecer especialmente al Comité de Nutrición y en especial al coordinador, el doctor Miguel Candia, por la organización. Ha salido realmente perfecto todo. Muchas gracias por su participación. Les invitamos a todos a que sigan participando de nuestros webinars. Ya se acerca el webinar del Comité de Ultrasonografía. Les estaremos avisando con tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a nombre de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Fidel Santa Cruz. Les agradecemos su participación y les invitamos a que sigan acompañándonos en los próximos eventos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Y ahí están los correos si me quieren dejar una pregunta, con gusto. No se olviden pues también de que están invitados al diplomado que empezamos el 22 de octubre. Saludos. Saludos, Doc. Hasta pronto, saludos.